Te están desinformando. El que fue hombre fuerte del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, José Vicente Rangel, ha fallecido a los 91 años tras una larga enfermedad. Rangel fue vicepresidente, canciller y ministro de Defensa de los primeros años de Chávez. Comenzó su carrera política en la Unión Republicana Democrática. Fue símbolo de la izquierda democrática y candidato presidencial del partido Movimiento al Socialismo en los años 60. Te están desinformando. Pero tenemos ya en línea telefónica a un gran amigo de nuestro querido José Vicente Rangel. Tenemos en línea telefónica a Luis Brito García, un escritor que también ha estado allí en la lucha, ha estado al frente y más allá de eso fue amigo de nuestro querido José Vicente Rangel. Muchísimas gracias a Luis Brito García por estar con nosotros vía telefónica. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Bueno, un placer, un gusto estar con ustedes y bueno, lamento mucho que la ocasión sea el fallecimiento de José Vicente Rangel, una persona que nos acompañó durante toda la vida democrática de Venezuela, que a partir de la caída de Marcos Pérez Jiménez. José Vicente padeció de estudiante largos exilios, en realidad se tuvo que graduar afuera, estudió en la Universidad de Chile, en la Universidad de Salamanca, en la de Santiago de Compostela, porque estaba fuera del país por sus actividades políticas. Por cierto que en Chile conoció a su esposa y hoy viuda, Ana Ábalos. Y entonces al llegar a Venezuela se encuentra con un país sumamente convulsionado políticamente por la caída de la dictadura y comienza desde entonces una participación muy importante en la política venezolana. Es elegido diputado a la Asamblea Nacional durante varios periodos consecutivos, por una parte por el movimiento al socialismo y a veces por el movimiento electoral del pueblo, el MEP y el Partido Comunista de Venezuela. Es decir, inscrito cada vez más dentro de la órbita de la izquierda. Él al principio militó en el partido Unión Republicana Democrática, un partido de orientación liberal dirigido por Jovito Villalba, pero que tenía una fracción de izquierda. José Vicente formó parte de esa fracción de izquierda y dentro de esa condición de izquierdista fue que desarrolló otra de las facetas de su vida, además de la de político. Fue director de varios periódicos, dirigió Clarín, dirigió el semanario ¿Qué pasa en Venezuela? Y después fue columnista en una cantidad de medios de opinión y finalmente el programa que es ya una institución en Venezuela, José Vicente Hoy, un programa de opinión política de sección. Hay que señalar que en todo caso José Vicente tuvo también una relevante carrera en la administración pública. Imagínate tú, fue vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela desde el 2002 hasta el 2007, ministro de la Defensa, el primer civil que ocupaba el cargo de ministro de la Defensa desde el 2001 hasta el 2002, ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, canciller desde 1999 hasta el 2001 y bueno, fue diputado al Congreso de la República, ya hemos hablado de eso, del año 1961 al 1986, y como es una hoja de servicio muy importante. Ahora, dentro de ese marco institucional, sobre todo en las épocas de la Cuarta República, en que José Vicente era un diputado usualmente elegido por la izquierda, desempeñó una extraordinaria labor como defensor de los derechos humanos. Él tiene un libro clásico sobre la materia llamado Expediente Negro,
hay que explicarle a los auditores de nuevas generaciones que era una época terrible en que los partidos de Acción Democrática y COPEI mataban gente en la calle, allanaban, tenían infinidad de presos políticos, torturaban e incluso inventaron la figura de los desaparecidos. Antes de que esa figura apareciera en Chile y después en Colombia, en Venezuela comenzó el gobierno de Acción Democrática a desaparecer gente. Es decir, eran personas a quienes secuestraban, no reconocían que estaban secuestrados y después los asesinaban. Y entonces José Vicente en ese sentido fue un continuo, eficaz defensor de los derechos humanos que estaba siempre a la disposición de las urgencias. Recuerdo en más de una oportunidad que me fui a entrevistar con él porque había algún compatriota detenido o porque había desaparecido pocas horas antes un compatriota, y entonces José Vicente movilizaba todos los recursos habidos y por haber, hasta llegar a hablar con el presidente de la República para saber el destino de la persona que había sido desaparecida o detenida. Entonces, en ese sentido, pues, la intervención de José Vicente, una especie de boya de salvación para muchos izquierdistas en esa época, hostigados, perseguidos, encarcelados, torturados. Profe, ¿qué legado nos ha dejado José Vicente Rangel, no solamente a nosotros los periodistas, sino también usted habla muy importante de la defensa que tuvo siempre José Vicente Rangel en el tema de los derechos humanos, pero también él incursionó en el tema político, estaba allí siempre en defensa de los desposeídos, de las causas justas, en el tema político, en el periodismo, era abogado? ¿Qué legado le deja a la historia contemporánea de Venezuela? Bueno, un ejemplo del político incorruptible, aliado de las causas justas, con una consecuente vinculación con la izquierda. En muchos casos no era una militancia partidista, pero era un individuo vinculado enteramente con las causas de la izquierda, defensor de la izquierda. Déjame decirte dentro de esos casos, porque bueno, de vez en cuando una anécdota, un grupo de artistas teníamos un semanario humorístico muy mordaz llamado La Pava Macha, dirigido por Cotepa Delgado, pero allí colaboraban Pedro León Zapata, colaboraba Aníbal Nazoa, colaboraba Aquiles Nazoa, Régulo Pérez, entre otros, y también quien habla en este momento. De repente nos llegan citaciones para la DIGEPOL. La DIGEPOL era la policía política de la época, a todos y cada uno de los colaboradores de La Pava Macha. De una manera muy elegante y muy humana, José Vicente Rangel se responsabilizó de todo el contenido de ese semanario humorístico, y así, como él tenía inmunidad parlamentaria, no lo podían poner preso, como era aparentemente lo que tenían proyectado con todos y cada uno de nosotros. De modo que durante mucho tiempo le debía el no estar preso, y le debimos una cantidad de personajes del país de cierta importancia en el campo intelectual, como Aquiles y Aníbal, Pedro León Zapata, le debimos no estar presos en la DIGEPOL, en la Dirección General de Policía, a un acto noble, humanitario de José Vicente Rangel. Entonces, ese era el tipo de cosas que hacía José Vicente. Ahora, dentro de su carrera política, a la cual te refieres, él inauguró un poco un estilo, vamos a llamarlo, noble. Él criticaba, pero cuando criticaba lo hacía de manera documentada, lo hacía en términos concisos, contenidos. No era amigo de las expresiones ofensivas ni de expresiones subidas de tono. Cuando él decía una cosa era porque la tenía documentada y probada, y en ese sentido, pues fíjate que poco a poco las audiencias lo fueron consagrando como un gran comentarista político en la cantidad de
sitios en donde escribió en los periódicos, tuvo columnas y además en su espacio en televisión, que ya se ha hecho modelo de los espacios de opinión política, ¿no? José Vicente hoy. Siempre hay que destacar, diría yo, su nobleza personal y su dedicación a la izquierda. Su dedicación a la izquierda, siempre estuvo con las causas nobles de la izquierda, y entonces, bueno, son cosas que bastan para consagrarlo como un gran amigo y también como uno de los hombres más ilustres que ha actuado en la política venezolana. Usted también tuvo el privilegio de conocer a ese José Vicente, más allá de un cargo político, más allá de una cámara. Usted tuvo la oportunidad de ser amigo de José Vicente Rangel. ¿Qué recuerda de ese amigo? ¿Qué recuerda de esa persona, de ese compañero de lucha, de esa persona que tenían los mismos ideales, las mismas ideas, el mismo propósito? Bueno, curiosamente, el compañerismo en las tareas de comunicación social. Él era director de Clarín, un periódico que era animado en esos tiempos por el Unión Republicana Democrática de Izquierda, y durante mucho tiempo yo fui caricaturista y dibujante en Clarín. Entonces cumplía con esa tarea. Y además es bien interesante señalar que tanto Clarín como La Pava Mancha eran allanados con frecuencia, eran destruidas las ediciones que iban a salir en los talleres, y José Vicente, bueno, soportaba toda esa serie de agresiones con una impasibilidad, una tranquilidad y una constancia digna de envidia. Entonces, bueno, esos son los recuerdos, fuera de, vuelvo a insistir, aquella oportunidad en que nos salvó prácticamente a gran parte de los humoristas de Venezuela de una ingrata estadía en los sótanos de la Dirección General de Policía, haciéndose responsable de los dislates que nosotros publicábamos en La Pava Mancha. No eran dislates porque algunas de las mejores contribuciones eran ni más ni menos que de Aquiles Nazoa y de Aníbal Nazoa. Entonces, bueno, siempre recuerdo su trato cordial, modestísimo, por cierto. Nunca fue un hombre prepotente ni engreído. Siempre tuvo un trato humano sumamente cordial, guardando pues todos los nexos de la amistad, pero también del respeto mutuo. Agradecemos al profesor Luis Brito García por haber compartido con nosotros, como usted lo dice, lamentablemente bajo estas circunstancias, pero era necesario, profe, usted que estuvo años de lucha al lado de José Vicente Rangel, conocer su opinión, el legado que nos deja José Vicente y la situación que nos queda ante esta irreparable pérdida. Este sábado el gobierno de Venezuela rindió homenaje en Capilla Ardiente al ex vicepresidente José Vicente Rangel. Veremos imágenes que corresponden a la Asamblea Nacional, cómo se despidió al abogado, periodista y político venezolano, quien falleció la mañana del viernes 18 de diciembre a los 91 años. De los 91, 75 los dedicó a ser un activo partícipe de la vida política de su país. Fue vicepresidente de Venezuela durante el gobierno del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, y también fue canciller de este país, el primer canciller en gestión del comandante Chávez. Se destacó como periodista. Hoy, cuando asistía a las exequias, el presidente venezolano Nicolás Maduro rendía homenaje a uno de los intelectuales más reconocidos del proceso bolivariano. A dar nuestra palabra de condolencia a la familia de un gran amigo, de un gran compañero, de un maestro, de un protector,
a darle nuestro abrazo de sentimiento solidario verdadero, de dolor por esta pérdida verdaderamente irreparable. Hemos venido a entregar nuestra palabra a nombre de todo un pueblo. El presidente resaltó la tarea de José Vicente Rangel a favor de movimientos populares y revolucionarios durante la instauración de un pacto bipartidista llamado el Pacto de Punto Fijo en 1960. En ese tiempo de los años 60, la única voz clara, firme, que era capaz de fijar posiciones frente a todos estos procesos de traición y de escalada brutal de la represión contra los movimientos revolucionarios y contra el pueblo, la única voz que empezó a escucharse y que se hizo la voz general de todos los presos, los torturados, los perseguidos, los humillados, fue la voz de José Vicente Rangel Ábalos. Hizo un hombre que era una leyenda. De igual forma, el presidente venezolano hizo referencia a la frontal defensa del territorio Esequibo, defensa que hacía capa y espada José Vicente Rangel. Era un hombre estudioso y conocedor del tema del Esequibo. Era uno de los expertos en el tema en Venezuela. Así que José Vicente ejercía un liderazgo de opinión pública a través de sus columnas en la prensa, en el Nacional de entonces, en Últimas Noticias, en el Universal. Era obligatorio buscar las columnas para ver, para orientarse, en sus programas de radio, en sus programas de televisión, en toda esa década de los 80. Fue una referencia. de la República, doctora Delcy Rodríguez, así como también el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, lo acompañan precisamente para despedir, para darle el último adiós a José Vicente Rangel. Ya lo decía el presidente constitucional Nicolás Maduro: al pueblo y la familia Rangel Ábalos les transmito mis condolencias. Saben lo que significó y significa José Vicente para mí, para todo el equipo que me acompaña, un revolucionario como pocos. Cuenten con que honraremos su memoria y enarbolaremos sus banderas de justicia. La vida de nuestro hermano José Vicente Rangel es un ejemplo de lucha permanente por los ideales de justicia e igualdad. Sé que vivió a plenitud cada etapa y nos enseñó mucho en este largo y complejo camino de transformación. Hoy cambió, ayer de paisaje, un amigo y un maestro. Que en paz descanse, expresa en las cuentas el presidente constitucional Nicolás Maduro sus condolencias. Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acompañado por la ciudadana doctora Cilia Flores de Maduro, primera combatiente de la República. En esta oportunidad, el
Estado venezolano saluda a los representantes de los poderes públicos del Ejecutivo Nacional presentes y se dirige condolencias, su más sentido pésame a familiares. En esta oportunidad, la primera combatiente, Cilia Flores, le da el sentido pésame al hijo de José Vicente Rangel, José Vicente Rangel Ábalos. Lo mismo hace el presidente constitucional Nicolás Maduro, la señora Ana Ábalos, presente acá en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo. Es difícil despedir a un amigo, a un compañero de lucha, ese que los acompañó en tantas batallas, no solo al líder de la revolución, comandante supremo Hugo Chávez, sino también al presidente constitucional Nicolás Maduro. Gracias a José Vicente Rangel se lograron concretar esas ideas para avanzar en la consolidación del socialismo del siglo XXI. Sin duda una hora difícil para cada uno de los revolucionarios. El presidente constitucional Nicolás Maduro en sus redes ayer comentaba que José Vicente Rangel acompañó al comandante Chávez durante su transitar por este mundo, siempre con lealtad y con un sentido agudo de las situaciones que les tocó vivir, una amistad de más de 40 años que recogió las luchas de tantos. Me siento muy afortunado de haberlo conocido. Palabras textuales del jefe de Estado venezolano, conmocionado a esta hora en un año por demás difícil, este 2020. En esta oportunidad toca darle el último adiós a José Vicente Rangel, pero lo decía la vicepresidenta ejecutiva en horas de la tarde, misión cumplida, José Vicente Rangel. En este día, este sábado 19 de diciembre, están acá sus familiares, están sus amigos, sus compañeros de lucha, el alto mando militar también está presente, el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, también el ministro del Poder Popular para la Defensa, acompañan al jefe de Estado venezolano, a la primera combatiente Cilia Flores. Cuántas batallas, cuántas luchas libraron. Así ha hecho lo propio también distintas personalidades, un maestro de la política, de altura, de militancia revolucionaria, un patriota de corazón, además un luchador incansable. Así recuerdan a José Vicente Rangel, además un ejemplo de dignidad, se inmortaliza hoy y además seguirá guía para las nuevas generaciones, el canciller de la dignidad. Recordemos que tuvo cargos importantes al lado del líder de la revolución Hugo Chávez como vicepresidente ejecutivo de la República, así también exministro de Relaciones Exteriores y exministro para la Defensa. Sin duda alguna, la obra, el legado de José Vicente Rangel se pierde de vista lo que significa este socialismo del siglo XXI, de las causas justas, de la defensa de los derechos humanos, de la inclusión, de la justicia social. Se hace presente el jefe de Estado venezolano. En este salón emblemático se le da el último adiós. El luchador incansable de 1000 batallas, el agudo, inteligente, el actor y testigo de la historia contemporánea de Venezuela, el valiente, el cercano, el amigo que ya empieza a hacer tanta falta. Así lo han precisado sus amigos, sus compañeros de lucha. En esta oportunidad tienen ustedes esta guardia de honor que se realiza en compañía también de familiares. José Vicente Rangel no le tuvo miedo a nada, no le tenía temor cuando se trataba de defender la patria, de consolidar este proyecto humanista. Siempre estaba en la línea de batalla y de esta manera lo despiden. Guardia de honor por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acompañado por la doctora Cilia Flores de Maduro, primera combatiente de la República. Ciudadano Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Doctor Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Doctor Elvis Hidrogo Amoroso, presidente del Consejo Moral Republicano y Contralor General de la República. Doctora Indira Alfonso, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Inicio de la Guardia de Honor.
Ha finalizado la guardia de honor. De esta manera finaliza esta guardia de honor encabezada por el presidente constitucional Nicolás Maduro en compañía de la primera combatiente Cilia Flores y los representantes de los poderes públicos de nuestro país. La primera combatiente sentenciaba este viernes, pasó a la inmortalidad un luchador incansable, ejemplo a seguir, José Vicente Rangel. En este momento de dolor por tan irreparable pérdida, doy gracias por tantas enseñanzas y aprendizaje. Tu legado vivirá en los corazones de quienes compartimos contigo. Vuela alto, amigo. Eso fue un amigo para el presidente constitucional Nicolás Maduro, para la primera combatiente, y además hizo posible la consolidación del proyecto bolivariano en estas luchas de los años 60, 70 y 80. Desafió al punto fijismo, desafió a los de la Cuarta República. Estaba en la primera línea de combate José Vicente Rangel, político, periodista, abogado, con una formación de altura. Así lo han sentenciado con quienes hemos podido compartir durante este sábado en Capilla Ardiente desde el Palacio Federal Legislativo. Han sido distintas en las muestras de condolencias, de cariño, además de agradecimiento a este gran maestro de la política, como lo han sentenciado. Siempre tuvo una sonrisa de padre tierno para sus cercanos, decía la vicepresidenta Delcy Rodríguez, canciller digno en la defensa de la patria en las décadas más cruentas de represión. De la condecoración Orden Libertadoras y Libertadores de Venezuela en su primera clase, espada, post-mortem, en honor al doctor José Vicente Rangel Vale, por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acompañado por la doctora Cilia Flores de Maduro, primera combatiente de la República. Recibe la ciudadana Ana Ábalos de Rangel, esposa. La República Bolivariana de Venezuela y el gobierno Vicente Rangel Vale, quien en vida fue luchador incansable de los derechos humanos, que él está con ellos. siempre en defensa de los más vulnerables. Destacado periodista, político venezolano, que deja con su partido un gran legado para futuras generaciones, convirtiéndose en un digno ejemplo de la patria de Bolívar. Honor a quien honor merece. La entrega de esta orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela en su primera clase, espada post-mortem, en honor a José Vicente Rangel Vale, la recibe su esposa Ana Ábalos, quien en vida fuera luchador incansable de los derechos humanos. Señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es el adiós a un padre, a un amigo, un maestro, un político de altura, un revolucionario a carta cabal. Así lo han sentenciado quienes tuvieron la dicha de compartir, de transitar este camino de socialismo, de revolución. Se despiden en este momento difícil para los revolucionarios en Capilla Ardiente desde el Salón Elíptico. Vamos a escuchar estas palabras del presidente constitucional Nicolás Maduro, presente en el Palacio Federal Legislativo, para darle el último adiós a su amigo, a José Vicente Rangel. Señores y señoras presentes, compañera Ana Ábalos de Rangel, José Vicente, Gisela, su hermana Milín Rangel Vale, nietos, bisnietos, sobrinos, familiares de nuestro querido José Vicente Rangel, poderes públicos presentes aquí, en la cabeza de sus presidentes y presidentas, vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, vicepresidentes de gobierno, ministros, ministras, compañeros del alto mando militar, de los 4 componentes más la Milicia Nacional Bolivariana presente. Hemos venido
a dar nuestra palabra de condolencia a la familia de un gran amigo, de un gran compañero, de un maestro, de un protector, a darle nuestro abrazo de sentimiento solidario verdadero, de dolor por esta pérdida verdaderamente irreparable. Hemos venido a entregar nuestra palabra a nombre de todo un pueblo y de la perfecta unión cívico-militar de esta revolución, para su familia y también para todo nuestro pueblo. Hacer el reconocimiento que siempre, gracias a Dios, hicimos en vida. Porque si algo podemos decir al revisar la historia reciente de nuestra revolución y de la trayectoria de José Vicente Rangel, es que fue un hombre conocido y reconocido en vida por el pueblo de Venezuela y por sus instituciones. Fue un hombre que en vida se le rindieron los homenajes y los reconocimientos a su trayectoria, a su obra. José Vicente tiene una vida impresionante. Por eso fue un líder. Por eso es un hombre querido y reconocido. Por eso deja un legado impecable a su familia y a nuestro pueblo. Todos los que estamos aquí, unos más, otros menos, otros más y otros más, somos guerreros y guerreras, primera combatiente, ministra, presidenta. Todos sabemos de qué estamos hablando. Nuestro pueblo que nos ve a través de los medios de comunicación y las redes sociales sabe de qué estamos hablando. No estamos hablando de un lenguaje extraño ni de un extraterrestre. Estamos hablando de la trayectoria de vida de un hombre correcto, honesto, perseverante, leal. Y hay que ver lo difícil que es encontrar en estos últimos 80 años de la historia venezolana hombres como José Vicente Rangel. Hay que ver lo difícil que es encontrar en la historia la valentía, la honradez, el arrojo y a la vez la capacidad de cordialidad, de comunicación, de diálogo de un hombre como José Vicente Rangel. Desde su temprana edad, él lo contaba, cuando lo captó un discurso de aquel joven líder para entonces, socialdemócrata, progresista, enérgico, que se llamó Jovito Villalba. Desde que Jovito Villalba lo encantó en una plaza pública y él decidió seguir los caminos de ese proyecto que enarbolaba aquel joven impetuoso que daba sus pasos en la política nacional, Jovito Villalba, y URD, la Unión Republicana Democrática, que lo llevó al combate
contra la dictadura de Pérez Jiménez y a enfrentar riesgos que luego lo colocaron en la situación de ser expulsado del país y lanzado al exilio en Chile. En Chile continuó cultivándose. José Vicente siempre fue un hombre culto, muy bien informado, muy bien educado, muy bien informado. En Chile conoció a su esposa eterna, a nuestra querida Anita, su compañera de toda la vida. Luego, con la insurrección cívico-militar victoriosa del 23 de enero, gracias a Fabricio Ojeda y a hombres como Hugo Trejo, se inició un proyecto democrático en Venezuela y en esa temporada, entre otros venezolanos que regresaron del exilio, allí estuvo José Vicente Rangel. Luego vinieron los acontecimientos que todos conocemos, la traición y el pacto del puntofijismo, la traición a Fabricio, la traición a Hugo Trejo, la traición al pueblo del pacto de Punto Fijo, firmado por entonces por Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, Jovito Villalba, entre otros. Eso lo llevó a él a separarse, a tomar distancia y luego a romper con la dirección política de ese pacto de Punto Fijo, a denunciarlo. En ese tiempo de los años 60, la única voz clara, firme, que era capaz de fijar posiciones frente a todos estos procesos de traición y de escalada brutal de la represión contra los movimientos revolucionarios y contra el pueblo, la única voz que empezó a escucharse y que se hizo la voz general de todos los presos, los torturados, los perseguidos, los humillados, fue la voz de José Vicente Rangel Ábalos. Hizo un nombre que era una leyenda. Como parlamentario, le tocó ir a recoger los restos y reconocer los restos de Alberto Lovera en una playa del estado Anzoátegui. Le tocó encabezar las investigaciones del asesinato de decenas, de cientos de jóvenes torturados, desaparecidos. Fue José Vicente Rangel Ábalos en los años 60 el precursor de la defensa de los derechos humanos en Venezuela y el precursor de la denuncia de la figura del desaparecido político en toda América Latina y el Caribe. Fue él, ese muchacho, ese joven de entonces, a los 30 años. Hay que ver el coraje, la valentía que hay que tener para enfrentar a los poderes cuando se está solo en el mundo y uno ve a su alrededor caer presos, perseguidos, torturados, asesinados, desaparecidos. Y el único nombre que sonaba, la única voz que se alzaba, José Vicente Rangel, por los torturados, por los desaparecidos, por las madres, por las esposas, por los hijos de las víctimas de la represión brutal del puntofijismo en la década de los 60. El nombre de José Vicente se convirtió en una leyenda urbana, en una leyenda de los que luchaban y resistían la tortura, las vejaciones, las humillaciones,
Cuántas cosas le tocaron pasar sin abandonar jamás la lucha por un país mejor, sin abandonar jamás la lucha de los movimientos obreros, campesinos, populares, por cambios necesarios en nuestro país, tomando con valentía la defensa del derecho a la vida como derecho supremo, contemplado en las leyes, en la Constitución de la República, en todas las épocas. Le tocó a él ser testigo de las alarmantes noticias de la captura del gran Fabricio Ojeda en 1966. En una oportunidad de tantas, nos relató los sucesos, la certeza que él tenía de que si a Fabricio Ojeda lo capturaban, no lo iban a dejar vivir. Muchos pensaban que siendo Fabricio lo que era Fabricio, un gran líder de este país, habiendo sido presidente de la Junta Patriótica del 23 de enero de 1958, habiendo sido congresista, esa vida sí la iban a respetar. Y no fue así. Cuando recibió la llamada de los organismos represivos de seguridad de Estado de entonces, de que viniera a certificar un supuesto suicidio de Fabricio Ojeda, él inmediatamente se apersonó como parlamentario, como defensor de los derechos humanos. No necesitaba presentación. José Vicente, donde llegaba, se abrían las puertas, temblaban los torturadores. Por su autoridad moral, por su valentía, era capaz con su poder moral de barrer cualquier poder represivo establecido en la época. Siempre el comandante Chávez nos hablaba del poder moral, el poder moral, el poder moral es nuestro poder. Y era el poder de aquel José Vicente Rangel solitario que iba en la defensa de los desvalidos, de los torturados, de los humillados. Y le tocó un 21 de junio del año 1966, en una celda del Palacio Blanco, al frente del Palacio de Miraflores, a 200 pasos de la oficina del presidente de la República de entonces, ir a abrazar el cadáver de su amigo, el gran líder Fabricio Ojeda, recogerlo e iniciar las investigaciones que demostraron que Fabricio Ojeda fue asesinado por los organismos represivos de la época. Le tocó con sus brazos levantar el cuerpo de su hermano, de su compañero. Ambos habían militado juntos en URD. Ambos eran periodistas y coincidían en la visión de las grandes transformaciones que Venezuela reclamaba desde la época de la independencia. Así le tocó a José Vicente atender a la familia de Fabricio, encabezar las exequias, los funerales de Fabricio, y siempre en un gesto hermoso de memoria y solidaridad, siempre desde entonces hasta todos los días de su vida, recordar y reivindicar los gestos heroicos de Fabricio Ojeda, su pensamiento, su imagen, que lo convirtieron en mártir y héroe de la Revolución venezolana, al gran Fabricio Ojeda. Luego pasó lo que pasó. En el año 1968, en diciembre del 68, triunfa
el doctor Rafael Caldera por un pequeño margen. Hay muchas apreciaciones sobre el proceso electoral presidencial del año 68, el fenómeno del maestro Prieto. Hay quienes aseguran que fue un gran fraude contra el maestro Prieto Figueroa, que fue el que de verdad ganó las elecciones con el voto popular. Pero como entonces no había auditoría previa, auditoría en caliente, auditoría posterior, como entonces no había veeduría ni testigos nacionales, ni veeduría internacional, como entonces se votaba con unas tarjetas que uno depositaba y se llevaba las otras tarjetas para su casa, como entonces había un sistema totalmente corrupto y manipulable en el sistema electoral de venezolano, bueno, se le dio la victoria al doctor Rafael Caldera. Había habido 5 años del gobierno de Rómulo Betancourt, que inició la represión masiva, y 5 años del gobierno del doctor Raúl Leoni, que inició la represión selectiva y la desaparición de personas en Venezuela, bajo la asesoría de la misión norteamericana en Fuerte Tiuna y de los marines norteamericanos. Fue en Venezuela que se inició toda la figura de la represión selectiva, de las torturas salvajes, se ensayaron en Venezuela, de la figura del desaparecido político, como tanto lo dijo José Vicente en tantos escritos y discursos, como tanto lo dijo nuestro comandante Chávez. No fue en Chile, en Uruguay, no fue Pinochet, no fue Videla en Argentina, no, fue el puntofijismo que inició la más bárbara y sangrienta y criminal represión que jamás se haya conocido, quizás desde la época de Boves en nuestro país. Con la llegada del doctor Rafael Caldera vino un auspicioso proceso, de pacificación y reencuentro nacional. José Vicente Rangel, si no era el único, era de los pocos líderes de izquierda que hacía vida legal, vida pública, que no estaba en la guerrilla, que no estaba en la clandestinidad. Y fue José Vicente Rangel quien facilitó los procesos de acercamiento entre el Partido Comunista de Venezuela, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR, con el entonces presidente electo Rafael Caldera, y luego con el presidente en funciones Rafael Caldera, para que se diera el primer proceso de pacificación, de indulto y de perdón a todas aquellas guerrillas surgidas del PCB y del MIR. Casi todas, pudiéramos decir hoy. Habrá historiadores que tengan mejores datos. Quizás el viejo Fernando Soto Roja pudiera corregirme, no sé si está presente, pero en aquel momento se logró la pacificación del 70% de lo que fueron las guerrillas rurales y urbanas de la izquierda venezolana. Comandante Chávez y nosotros siempre reivindicamos esos procesos, porque fueron procesos de pacificación real, donde el indulto, el perdón a los guerrilleros y a las guerrilleras permitió que se incorporaran a la lucha política, pública, legal, centenares de líderes de primera línea de la izquierda venezolana que había estado en la guerra. Claro, también siempre recordamos, por la experiencia que hemos tenido, tanto el comandante Chávez como yo, en los procesos de perdón, de indulto para pacificar a la derecha venezolana, también siempre recordamos que esa izquierda puso su palabra de no tomar las armas más nunca, puso su palabra de no ir a la guerrilla y a la guerra más nunca, y siempre la cumplió. Y se fueron a la lucha electoral, a la lucha política, a la lucha social, a la lucha sindical,
no como esta derecha que hemos tenido aquí. De a cada perdón viene una nueva conspiración. Ellos creen que el perdón, el indulto, el diálogo y la conciliación son muestras de debilidad. Al final es un problema ideológico y un problema ético. José Vicente fue el gran facilitador de los procesos de pacificación del doctor Rafael Caldera, que permitieron la inauguración de un nuevo tiempo. En el año 70, las contradicciones internas del Partido Comunista de Venezuela no se hicieron esperar y surgieron varias corrientes, entre las cuales surgió la corriente que fundó el movimiento al socialismo, el MAS. El surgimiento del movimiento al socialismo MAS fue un fenómeno en la política, en la cultura, en las luchas sociales de Venezuela. Un fenómeno que generó una gran esperanza en importantes sectores del país. Un fenómeno que reverdeció la democracia venezolana. Es producto de esos procesos que cuando se plantea el proceso electoral presidencial de 1973 y la izquierda busca quién podría ser su portavoz, su representante, su candidato, había un solo nombre que sonaba en el escenario político de la izquierda de los sectores progresistas de Venezuela. Y así fue como el doctor José Vicente Rangel se convirtió en el candidato presidencial del movimiento al socialismo y de la izquierda progresista. Y se fue a recorrer los caminos, a hablar de paz, a hablar de transformaciones, a hablar de los derechos humanos, a hablar de los derechos del pueblo. Marcaban las encuestas para entonces números sorprendentes para el escenario político de alto control del puntofijismo de Cocopellano que se tenía para entonces. Aquí hay mucha gente joven que seguramente no vivió esto. Nosotros ya éramos muy niños, pero vivimos y hemos estudiado estos procesos. Y tuvimos dos grandes maestros de la historia. Nuestro gran maestro que nos enseñó y reenseñó y nos reencontró con la historia viva de Venezuela, y tuvimos al ladito así, hasta ayer al doctor José Vicente Rangel, recordándonos con su testimonio de vida que él mismo era la historia de los últimos años de lucha de nuestro país. Los números eran impactantes en las encuestas. Para diciembre de 1973, pero vino el golpe de Estado de Chile, el golpe fascista de Richard Nixon, Henry Kissinger y Augusto Pinochet, y las noticias de la matanza, de los asesinatos, de los fusilamientos, las noticias del bombardeo aéreo contra el presidente Allende y su muerte, las noticias del desastre de la dictadura que se impuso en Chile contra el pueblo, atemorizaron el escenario político nacional. Fueron utilizadas para atemorizar a importantes sectores del pueblo. Pero así todo, José Vicente Rangel sacó una votación respetable. Llegó tercero. Y eso significó mucho para la izquierda venezolana, porque señaló que el camino electoral, el camino político era posible recorrerlo, que en Venezuela era posible reconstruir escenarios de paz, que en Venezuela era posible buscar el poder político por esa vía. José Vicente Rangel, con su candidatura de 1973, inauguró un tiempo de paz desde la izquierda venezolana, desde la oposición venezolana. Él siguió siendo parlamentario y siguió siendo uno de los defensores más ardientes de los derechos del pueblo. Cuando el pueblo quería reclamar por alguna necesidad, alguna arbitrariedad, había un nombre en el Congreso: José Vicente Rangel. Cuando la izquierda revolucionaria
que no se había acogido a los acuerdos de pacificación, pero que quería hacer política. Tenía a un detenido, un desaparecido, un torturado. Solo había un hombre en este país, José Vicente Rangel. No exagero, fue así. Aquí tenemos la hija de un mártir de la revolución, la compañera Delcy Rodríguez, hija de ese gran líder revolucionario que despuntaba como un gran líder de este país, Jorge Rodríguez padre. José Vicente, por naturaleza propia, por intuición, se convirtió en un padre protector de ese muchacho Jorge Rodríguez, destacado líder estudiantil en los 60, destacado líder político, fundador de la Liga Socialista, de la Liga por la Defensa de los Derechos del Pueblo y el Socialismo se llamaba, que era la parte legal de una organización clandestina que aún mantenía la vía armada, la Organización de Revolucionarios, la OR, dirigida por Julio Escalona y por Fernando Soto Rojas también, pero el secretario general era Julio Escalona. Se convirtió como en un padre para este muchacho y para muchos otros muchachos. Por eso fue un golpe frío, duro, bajo, cuando un 25 de julio de 1976, 10 años exactos de que le tocara recoger el cadáver de su hermano de lucha, Fabricio Ojeda, recibió la llamada del entonces DICIP para informarle que por razones naturales había fallecido en los calabozos de la DICIT Jorge Rodríguez padre. 25 de julio de 1976. 10 años después le tocó ir a recoger el cuerpo asesinado a batazo de aquel joven que él había acogido como uno de sus protegidos, como uno de sus hijos, como una de sus promesas, Jorge Rodríguez padre. Hoy lo recordaba Delcy, casi con lágrimas en los ojos todavía, a pesar de que han pasado ya 44 años. Ese era el sufrir de un tiempo político que no debemos olvidar, que mucha de esta juventud no conoce, no sabe que existió. 25 de julio de 1976. La trayectoria de Jorge Rodríguez en los años 70, 80, siempre se vinculó a la lucha política, a sus 3 candidaturas presidenciales, a la defensa de una izquierda verdaderamente social, verdaderamente cultural, verdaderamente nacional, verdaderamente venezolanista. La primera vez en mi vida, Diosdado, le decía a Silvia ayer, la primera vez en mi vida que yo escuché con estos oídos, siendo un joven de 20 años, sobre el tema de la reclamación del territorio Esequibo, fue con José Vicente Rangel en el Teatro Metropolitano aquí, cerca de la Plaza Miranda, ahí en la Avenida Baral. Porque pegaron unos carteles en las calles. Pepe, el Esequibo es nuestro. Vamos a luchar por el Esequibo. Ponentes, José Vicente Rangel. Ah, no, yo voy. Donde estuviera José Vicente uno iba, porque algo bueno recibía. Y Francisco Lara Peña, creo que se llamaba. Un hombre de ideas de derecha, muy de derecha Lara Peña, pero que era un gran defensor del Esequibo. Y ahí nos sentamos, se llenó el auditorio full, para que la izquierda llenara un auditorio en este país. Ustedes no saben, hermanos y hermanas, costaba Dios y su ayuda. Ahí se llenó el auditorio de punta a punta. Yo creo que ese teatro ya no existe.
creo que es un centro comercial ahora. Ahí hay comerciantes, ¿no? Teatro Metropolitano, quedaba casi al frente de la antigua sede del Nacional, no de la nueva sede del Nacional, que es muy moderna y grande. ¿Ah? Bueno, ahí yo escuché la explicación histórica del despojo por parte del imperio inglés del territorio Esequibo, la primera vez en mi vida, y de ahí me fui a buscar libros en la casa, en la biblioteca, a buscar qué era el Esequibo, cómo fue el despojo, en qué año, qué hicimos, qué se ha hecho. Ahí por primera vez escuché hablar del Acuerdo de Ginebra y por primera vez me conecté en mi corazón de venezolano, nacionalista, defensor de nuestros derechos, con el tema de los justos reclamos de Venezuela a ese territorio de la Guayana Esequiba que nos pertenece a nosotros, como ha sido la causa nacional en los últimos 60 años, por lo menos. Era un hombre estudioso y conocedor del tema del Esequibo. Era uno de los expertos en el tema en Venezuela. Así que José Vicente ejercía un liderazgo de opinión pública a través de sus columnas en la prensa, en el Nacional de entonces, en Últimas Noticias, en el Universal. Era obligatorio buscar las columnas para ver, para orientarse, en sus programas de radio, en sus programas de televisión, en toda esa década de los 80. Fue una referencia, sin lugar a dudas, en la denuncia de la masacre que ocurrió en Venezuela el 27, 28 y 29 de febrero de 1989, en el acompañamiento de los familiares. Luego desarrolló, en ese inicio de la década de los 90, una facultad maravillosa que se convirtió en el entrevistador estrella de un programa de opinión pública los domingos, José Vicente Hoy. Obligatorio para todo. Prender a las 10 de la mañana Televen para ver a José Vicente y agarrar oxígeno para seguir viviendo y luchando por nuestra patria. Ahí José Vicente verdaderamente, bueno, marcó una temporada, un tiempo histórico de la comunicación social, cosa que ya había hecho a nivel escrito, a nivel radial, como gran periodista. En este caso le tocó a nivel televisivo, marcó toda una temporada. Y en los años 90 fue José Vicente Rangel quien ayudó a muchos sectores del país a interpretar correctamente la insurrección bolivariana, revolucionaria, antioligárquica del movimiento bolivariano revolucionario 200, encabezada por nuestro comandante Hugo Chávez, aquel glorioso 4 de febrero del año 1992. No era fácil. Chávez siempre lo supo y lo sabía. No era fácil. Para la izquierda, aquella izquierda que existía en Venezuela, entender los sucesos que hicieron surgir lo que fue un nuevo liderazgo, un nuevo discurso, un nuevo proyecto de país, que cortó la historia de Venezuela en dos, antes y después del 4 de febrero de 1992. Sin lugar a duda, una fecha icónica, marcadora, como lo fue el 19 de abril de 1810, una fecha que más nunca las cosas siguieron como venían siendo. Creo que fue en José Vicente, en alguna columna, que escuché esta idea, y fue el comandante Chávez quien la desarrolló después en sus discursos públicos.
fue el 4 de febrero de 1992, sin lugar a dudas, una fecha del antes y el después de la historia presente de Venezuela. El 4 de febrero de 1992 llegó temprano el siglo XXI a Venezuela. Y si alguien aportó al entendimiento, a la bienvenida pública de lo nuevo, de lo que surgía, que a veces no era entendida por alguna izquierda, Diosdado. Había una izquierda que llamaba Chávez, ¿cómo es que lo llamaba? Los militaristas, que decía que Chávez le hacía daño al movimiento popular. Esa izquierda anda por ahí todavía. Era una mala influencia el chavismo, el bolivarianismo, porque entonces no se hablaba de chavismo, se hablaba del bolivarianismo, el nuevo bolivarianismo. Y José Vicente Rangel puso todo, entre otros líderes de la izquierda, puso todo en su lugar. Fue la gran ventana para el pensamiento del comandante Chávez. Yo recuerdo cuando estaba preso en la cárcel de Yare, Cilia era abogada del comandante Chávez y de los militares patriotas del 4 de febrero, haciendo trucos de diversos signos. Se metieron los equipos para grabar en la cárcel 2 entrevistas al comandante Chávez. Y las 2 entrevistas fueron prohibidas por el gobierno de Carlos Andrés Pérez. No pudieron salir. No había redes sociales para guindarlas en Facebook, para guindarlas en Twitter, para guindarlas en WhatsApp. No había redes sociales. Si no salía la entrevista, no salía y punto. La única forma de vencer la censura era reunirse en una plaza pública ahí a los alrededores del Teresa Carreño y con un videobin grandísimo ver la entrevista junto a José Vicente Rangel allí encabezando esos actos de resistencia y de denuncia de la censura. Fue José Vicente gran ventana para que los venezolanos conociéramos el pensamiento, las propuestas, el proyecto, el liderazgo del comandante Chávez. No por casualidad, compañeros, aquel 26 de marzo de 1994, día en que salió de la cárcel de la dignidad a la libertad, a la calle, el comandante Chávez, el primer lugar que Chávez fue para hacer alguna actividad pública ya libre fue la sede de la televisora Televen en el centro comercial Los Chaguaramos para una entrevista con José Vicente Rangel. Naguará, diría uno. Lo recuerdo como que fuera ayer. Centenares, miles de personas en los alrededores. Chávez entró a golpes, empujones. Ya iba a ser su vida eterna Chávez, con los empujones, los abrazos y el amor del pueblo. Recuerdo que yo estaba como guardaespaldas de Chávez, con un grupo de compañeros, en el primer anillo de guardaespaldas, recibiendo los golpes y los empujones. Y nos dieron un empujón desde la puerta de Televen hasta el estudio estaba de puertas abiertas y entramos cayéndonos al piso unos encima de otros. Lo recuerdo perfectamente. Así que en todas esas circunstancias nació una amistad de afecto, de confianza, de hermandad entre nuestro líder, maravilloso líder, comandante Hugo Chávez, y este líder que en los 60, 70, 80 y 90 levantó las banderas de la izquierda, de la revolución, de la patria, del socialismo. Se dio un encuentro natural. Yo lo pensaba ayer en la noche. Pepe, querida Anita, Gisela, yo lo pensaba. La vida, ¿verdad? Se dio un encuentro natural entre un líder muy modesto, muy humilde, sin falsas posiciones, sin
que entendía la política como algo verdadero, de la realidad, de tener los pies sobre la tierra, de planteamientos responsables y serios. Un líder que asumió con valentía, casi suicida, la defensa del pueblo, la lucha por los derechos humanos. Y un hombre que forjado en el pueblo y en los cuarteles, fogoso, enérgico, traía las banderas originales de Bolívar otra vez para hacer las banderas de un pueblo. Ese encuentro maravilloso entre dos líderes que hoy debemos recordar, Hugo Rafael Chávez Frías y José Vicente Rangel, que permitió el transitar de estos primeros 20 años de revolución. Son 75 años de lucha, por lo menos. Que no pretenderán ustedes que yo resuma en una hora. Pero sí creo, de verdad, ministro Alfenazaret, lo encargo a usted, y al ministro Ernesto Villegas, que se está recuperando del coronavirus. Está bien, está muy bien. Lo encargo a ustedes dos, a asumir un proyecto para la reconstrucción y el reconocimiento histórico de la vida de José Vicente Rangel a partir de este momento, como homenaje justo a él. Recoger todos sus escritos, buscar un grupo de historiadores que escriban su historia completa, sacar importantes publicaciones de su vida, de su historia, de su verdad, recuperar toda la memoria que hay de fotografías, de videos. Yo vi en Venezolana de Televisión un conjunto de videos en las campañas de los 70 y los 80, sus discursos, sus planteamientos, e inclusive plantearnos también con él, con las villas del cine, construir un poderoso serial documental sobre la vida de José Vicente Rangel, para que ese serial documental lo conozcan todos los venezolanos, para llevarlo al mundo entero y para que en las escuelas de Venezuela se estudie la historia y la vida de José Vicente Rangel y todo su legado, todo su ideario y todo lo que nos deja. Es mucho el aporte, es mucho. Cuando el comandante Chávez decide en 1997 tomar el camino electoral, uno de los primeros líderes históricos, cuidado si no el único, Diosdado, cuidado si no el único, uno de los primeros líderes históricos que le da su apoyo, lo acompaña y lo respalda, José Vicente Rangel. Había muchos líderes en aquella época de izquierda, en la izquierda de aquella época, que eran todo ego. Ellos eran jefes y más nadie por encima de ellos. Yo soy el jefe y más nadie por encima de mí porque yo soy el ego. No reconozco a más nadie. El ego, el individualismo, el personalismo, adornado de discursología marxista-leninista, es una cosa tan fea, tan peligrosa, tan divisionista, tan dañina, tan destructiva. Sé lo que digo porque vengo de la izquierda y conocí muy bien esos egos. Por eso fue maravilloso ver a esos dos seres unidos cuando Hugo Chávez recibe la postulación del Movimiento Revolucionario 200, aquel 19 de abril de 1997, y ver a José Vicente Rangel dando un paso adelante y diciendo: Chávez es la esperanza, Chávez es el camino. Y así fue. Vino el triunfo del 6 de diciembre del 98. Vino la conformación de gobierno. El comandante Chávez convoca a José Vicente y lo nombra canciller, el primer canciller de la Revolución Bolivariana, José Vicente. Luego vienen otros acontecimientos y recuerdo en un acto parada militar en la avenida Baral,
el comandante Chávez nombra y juramenta como ministro de Defensa, creo que fue el primer civil, ministro de Defensa de la historia de Venezuela, don José Vicente Rangel. Náguara. Allí lo acompañamos el 11 de abril en su oficina, Pedro Carreño y yo, por circunstancias de la vida, llegamos ahí y vimos su actuación coordinando la operación aérea para rescatar en la isla de Orchila al comandante Chávez y traerlo sano y salvo como lo trajo aquella madrugada del 14 de abril. Luego el comandante Chávez lo nombró vicepresidente ejecutivo en sustitución de Diosdado en su momento, ¿no? Y encabezó los procesos de diálogo, lo nombró jefe del diálogo nacional, porque José Vicente era un hombre de diálogo, de palabra, que sabía escuchar y sabía encontrar en las razones de los adversarios verdades para construir puentes de acercamiento, de encuentro en función del país. Campeón mundial del diálogo, José Vicente. Encabezó el diálogo como vicepresidente. Nos enseñó la virtud del diálogo político, las ventajas del diálogo político para una revolución que defiende una verdad tan poderosa como la nuestra. Si a cualquier diálogo vamos con nuestra verdad, ya llevamos superioridad, ventaja y triunfo. Así fue José Vicente, un gran vicepresidente. Yo lo recordaba también ayer, cuando éramos diputados aquí. A veces es muy difícil que un diputado le recoja el teléfono a un ministro. Ustedes saben eso, ¿verdad? No son los ministros aquí presentes que atienden todos los teléfonos, todas las llamadas, ¿verdad? Pero a veces es difícil que un diputado, ¿verdad?, le atienda un teléfono a un humilde, un ministro, un humilde. Pues José Vicente tenía una virtud, una característica en su modelo de trabajo diario, que José Vicente era capaz en su agenda diaria de abrir cupos para recibir y oír a quien hiciera falta oír, a gente del pueblo, a gente humilde, a gente con una queja, con una protesta, o a estos humildes diputaditos que éramos nosotros, que a veces queríamos alertarle de cosas que veíamos en las calles y que sirviera de vía de comunicación para tomar soluciones junto al comandante Chávez. Y siempre nos íbamos a la oficina de la vicepresidenta ejecutiva ahí, siempre nos íbamos a conversar con él. Nos servía unos sándwiches así, submarinos, portentoso. Apenas llegábamos decía, saquen el sándwich de Maduro. Ahí nos acogió de verdad, tengo que decirlo, como hijos, Diosdado. El trato que nos daba José Vicente a nosotros, a esta generación de muchachos cincuentones que somos nosotros, era un trato de muchachos, de hijos, de prospectos. Ahí está un nieto de José Vicente, prospectos del béisbol. Él nos veía a nosotros quizás como prospectos del futuro, de la revolución. Y siempre nos dio atención especial. Estaba pendiente de qué leíamos, qué libro teníamos en las manos. Fue un hombre absolutamente leal, a costa de su propio ser y su propia vida, a nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Estuvo dispuesto a rifarse su pellejo, su propia existencia física para defender a Hugo Chávez en los momentos más difíciles que le tocó transitar a su lado. Luego acompañó a nuestro comandante en su enfermedad. Fui testigo porque como canciller estuve al lado de nuestro comandante en los momentos de mayor sufrir de sus tratamientos. Fui testigo de sus comunicaciones a través de cartas, llamadas. Cuando aquel día de junio el comandante Chávez iba a hacer el anuncio de que tenía cáncer,
lo primero que me dijo fue: llama a José Vicente y díselo tú primero para que él no se vaya a sorprender. Así era el tamaño de su amor, de su respeto, de su cariño. Y fue lo que hice. Y José Vicente, siempre optimista, con aquella serenidad, aquel equilibrio, me dijo: dile a Hugo que él sale de esto. Siempre su optimismo, su equilibrio, su calidad humana. Cuando el comandante Chávez se despidió de esta vida y cambió de paisaje, tengo que decirlo y agradecerlo, José Vicente, aquí, ante la presencia de tu cuerpo y de tu espíritu, siempre conté con su respaldo, con su apoyo, con su consejo y con su sabiduría en cada momento de estos 8 años que me ha tocado encargarme de la patria por mandato del comandante Chávez. No hubo un segundo de vacilación. No fue José Vicente del club de los vacilantes, de los oportunistas. José Vicente, con todos los años que tenía en carga, con toda la experiencia, con toda la autoridad política y moral, estuvo a mi lado y a nuestro lado en estos años de lucha hasta el último día de su vida. Así tengo que decirlo y agradecerlo por siempre, José Vicente. Gracias, José Vicente, por tu lealtad, por tu apoyo, por tu valentía, por tus consejos. Gracias, gracias. Uno tiene que ser agradecido en la vida, sobre todo de gente de este nivel. Como dice la juventud, José Vicente, otro nivel, otro nivel. Y uno tiene que ser agradecido. Yo recibía notas de José Vicente siempre, con críticas, con alertas, siempre con propuestas, siempre. Él podía criticar X situación y siempre al lado una propuesta, una reflexión, un consejo sabio. Siempre llamaba al teléfono: es José Vicente, siempre con una reflexión y siempre dándonos ánimo, aliento. Nos tocó vivir todos los procesos electorales que hemos vivido, menos el del domingo 6 de diciembre. Yo le decía a Silvia el domingo 6 de diciembre: ¿cómo hace falta José Vicente y Pepe aquí? Por todos los comentarios, los análisis. Me tocó vivir con José Vicente la noche del 6 de diciembre del 2015, cuando tuvimos aquella pela que nos dio la oposición. Estaba él ahí, Pepe, y Silvia y yo, solos, comunicándonos por teléfono con Diosdado, con Jorge, con Delcy, con todo. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va esto? Las tendencias del Eximpool. Todos fallaron. Todos fallaron. El Eximpool, el otro, la otra. Y recibimos el golpe. Y José Vicente me dijo: ¿qué pasó? Yo le dije: perdimos. ¿Perdimos cómo? Le dije: perdimos feo. Así que nos hizo mucha falta. Nos va a hacer falta, sí, pero en nosotros, además de tristeza, puedo decir, hay una gran tranquilidad, porque José Vicente cumplió con su misión en esta vida, porque José Vicente tuvo una sola línea recta en su camino, porque José Vicente nos deja en ejemplos, en palabras, en acciones, nos deja un legado, un patrimonio para las luchas que están por venir. Porque en sus 91 años no tuvo ni un solo momento de vacilación frente a las circunstancias que les tocó vivir. Así que nosotros hoy decimos aquí con mucha tranquilidad espiritual: José Vicente, descansa en paz. José Vicente, vuela alto. Misión cumplida, José Vicente. Misión cumplida. Pero además, le dije a Pepe ayer, pero además,
queda en él la tranquilidad mental de que sus sueños de una patria mejor, de una patria buena que le cantaba a su amigo Ali Primera, de que sus sueños de ver el inicio de la construcción del socialismo venezolano, sus sueños los pudo ver con sus ojos, palpar y ayudar a construir. Y José Vicente, como nuestro comandante Chávez, se va invicto y victorioso, sí, se va con la tranquilidad espiritual de que le dio su vida a una causa justa que dejó victorioso en nuestra patria. Ahora queda de nosotros, aquí, frente a tu cuerpo, José Vicente, queda a nosotros seguir ratificando nuestro juramento que hicimos frente al comandante Hugo Chávez, de mantenernos en perfecta unión cívico-militar, de mantenernos firmes en la ética y la moral de una patria soberana y despierta, y de hacer honor a los valores, a la ética y a los principios que defendieron nuestros próceres, nuestros líderes, nuestros maestros. Y sin lugar a dudas, José Vicente Rangel fue un prócer, fue un líder y fue un maestro. Honor y gloria eterna a la memoria y al legado de José Vicente Rangel. José Vicente, hasta la victoria siempre. Venceremos, siempre venceremos. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Discurso emotivo del presidente constitucional Nicolás Maduro para recordar a su amigo, a José Vicente Rangel, en este acto de capilla ardiente en el Palacio Federal Legislativo. Ha precisado José Vicente Rangel: cumpliste con la revolución, nos dejas un legado y así te vamos a recordar en la consolidación del socialismo bolivariano. Con esta información despedimos esta transmisión. Una